Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En este segundo episodio de nuestra serie sobre la primera epístola de Juan, continuamos el estudio basado en la exposición del teólogo reformado Arthur W. Pink. El apóstol Juan nos presenta aquí una de las verdades más profundas del Evangelio, que la vida eterna no es simplemente algo que se recibe, sino una realidad que ha sido manifestada en la persona de Jesucristo. Aquel que estaba con el Padre desde la eternidad ha sido revelado en el tiempo, haciéndose visible y accesible a los hombres. Así, la fe cristiana descansa no en ideas abstractas, sino en una persona real. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Porque la vida se manifestó, y la hemos visto, y damos testimonio de ella, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Es muy evidente que la primera epístola de Juan fue diseñada como la continuación y compañera de su Evangelio. Compárese 20:31 y 1 Juan 5:13, y puesto que abrió una con una presentación de la divinidad de Cristo, era muy apropiado que comenzara la otra con una exposición de su humanidad. Esto lo hace en el primer versículo, donde testigos confiables proporcionan las pruebas más convincentes. Lo que, es decir, la humanidad de nuestro Señor, era desde el principio, de esta era cristiana. Lo que hemos oído, hablándonos personal y audiblemente, y con poder a nuestros corazones. Lo que hemos visto con nuestros ojos, en forma tangible, proporcionando evidencia concluyente de la realidad de su humanidad. Lo que hemos contemplado como nadie en el mundo lo hizo, el esplendor incomparable de su rostro cuando fue transfigurado en el Monte Santo, su rostro angustiado en Getsemaní cuando sus rasgos estaban más desfigurados que los de cualquier hombre, las marcas de la cruz en su cuerpo resucitado, su amada forma a medida que se alejaba gradualmente de nuestra vista en el momento de su ascensión. Hechos 1:11. Y nuestras manos lo han tocado. Juan, movido por el Espíritu Santo, estaba decidido a certificar a sus lectores la veracidad y corporeidad de la humanidad de su maestro, para que no quedara duda alguna al respecto. No había posibilidad de que los apóstoles fueran engañados por una ilusión óptica. Pedro había sentido el firme agarre de la mano de Cristo cuando lo tomó y lo libró de hundirse en el mar. El mismo Juan se había reclinado sobre su pecho. Tomás y sus compañeros habían sido invitados a tocarlo después de que saliera triunfante de la tumba. Era algo mucho más sustancial que una visión extática lo que Juan relataba aquí. La naturaleza que Cristo tomó al nacer de María la resucitó de entre los muertos. Tenemos, por lo tanto, un Salvador que no solo se hizo hombre, sino que lleva su humanidad glorificada en el cielo. Su encarnación está así asociada con la redención del hombre. Tomó nuestra naturaleza, ocupó nuestro lugar y ha tomado posesión del cielo como nuestro representante. James Morgan. Del verbo de vida, o más precisamente acerca del verbo de vida. Es decir, lo que tanto se ha enfatizado en las cláusulas anteriores está íntimamente relacionado con él. Su humanidad es una parte esencial de la compleja persona del mediador. Este título, el verbo de vida, nos informa de inmediato que aquel a quien Juan se refería era más que un hombre. Vida es uno de los términos más destacados de esta epístola, apareciendo no menos de 14 veces. En griego se emplean 3 palabras diferentes. Aquí es zoe, la que tiene el significado más completo. Se usa en Juan 1:4. En él estaba la vida. Toda vida reside en él. Pero difícilmente parece ser esa la idea aquí, pues no se trata del verbo en su esencia, sino como encarnado, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Para administrarla e impartirla a otros. El propósito de Juan aquí no era tanto declarar lo que el Salvador es en sí mismo, sino mostrar lo que Él es para su pueblo, el comunicador de la vida para ellos.
En este versículo consideramos que la palabra de vida es casi paralela a su propia afirmación en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el dador de vida. Como la palabra, Logos, Él es la máxima expresión de la mente de Dios, el revelador de la divinidad para nosotros. Como la palabra de vida, Él es el dador de vida sobre nosotros y por lo tanto el vínculo que nos conecta con Dios. Si se pregunta, ¿cuál es el carácter preciso de la vida que Cristo da a su pueblo? La respuesta es todo tipo que pueda concebirse. Primero, la vida natural, pues Él es el autor de nuestro ser. Colosenses 1:16. Segundo, la vida espiritual. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Juan 5:25. Es decir, aquellos que están muertos en delitos y pecados serán vivificados por Él. Tercero, la vida de resurrección. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien, a resurrección de vida. Juan 5:28-29. Cuarto, la vida de gloria. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Bien puede ser llamado el príncipe de la vida. Hechos 3:15. No vemos razón alguna para que el versículo 2 se coloque entre paréntesis, pues es evidente que continúa el anterior, aunque con importantes añadidos. Esto se hace aún más patente en el griego, ya que comienza con la palabra kai, que suele traducirse como y casi nunca como ¿por qué? Y la vida se manifestó. Una persona divina descendió al reino humano. La luz entró en un reino de tinieblas. El Hijo de Dios vino a un pueblo caído y pecador, a un mundo que yacía bajo el dominio del maligno. En medio de un escenario donde reinaba la muerte, la vida se manifestó. Este título divino es muy enfático. Él es vida esencialmente. Él es vida manifiestamente. Él es vida comunicativamente. A Cristo bien se le puede llamar la vida, pues la vida natural de todas las criaturas está en Él y proviene de Él. Él es la vida espiritual de los ángeles, así como de la iglesia. Desde el cielo vino a la tierra para mostrar una vida que no tenía principio, ni limitación, ni fin, y con el propósito expreso de vencer a la muerte y convertirse en vida eterna para su pueblo. Juan 17:2-3. En los dos primeros versículos de su epístola, Juan nos presenta a Cristo en su carácter teantrópico, su doble naturaleza de deidad y humanidad. Esta era frecuentemente la manera de los escritores del Nuevo Testamento. Marcos comienza su evangelio así: el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo comenzó su tratado a los romanos anunciando que el evangelio al que se había apartado, cuyo contenido estaba a punto de exponer, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació de la descendencia de David según la carne. 1:3. La epístola a los Hebreos comienza con una exposición de Cristo como la revelación final de Dios en su séptuple gloria mediadora. En el primer capítulo de su evangelio, Juan había afirmado la deidad absoluta de su Maestro, versículos 1-4, y luego habló de él como encarnado, morando entre los hombres, versículos 10-14. La razón de esto no es difícil de encontrar. La asunción de la naturaleza humana por el Hijo de Dios es el hecho más asombroso en la historia de la providencia. Los ángeles desean contemplarla y se maravillan ante ella. Será objeto de profunda reflexión y admiración para toda la creación inteligente y santa de Dios por toda la eternidad. Mientras tanto, la salvación del pecador depende de ello. En la encarnación del Verbo se le provee un Salvador todopoderoso, James Morgan. En el primer versículo, todo el énfasis recaía en la visibilidad y la tangibilidad de la humanidad de nuestro Señor. Pero Juan, siempre celoso de su dignidad y gloria, no quería que sus lectores se formaran una idea falsa o inadecuada de Cristo, por lo que en el segundo versículo deja clara su divinidad, tanto por los títulos que allí se le atribuyen,
como por afirmar su igualdad con el Padre. En Cristo resplandecen todas las perfecciones de Dios. A través de Él se manifiesta toda la divinidad. Como declaró otro de sus siervos, el Hijo encarnado es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Él es el espejo en el que se nos revelan todas las perfecciones divinas. Dios, para ayudarnos en nuestra debilidad y atraer nuestra fe hacia Él, se ha dignado venir, por así decirlo, desde su luz inaccesible y manifestarse en atributos como sabiduría, santidad, justicia, gracia, misericordia, poder y otros semejantes. Estos rayos de las perfecciones divinas descienden en Cristo para que los santifiquemos en nuestros corazones, para que nuestras almas estén en una actitud de santa humildad, temor, amor, gozo y obediencia, acorde con esas excelencias en Él. E. Polgil, 1638. Y la vida se manifestó en carne, a la vista de los hombres. Dado que las criaturas caídas no podían ascender al cielo en sus pecados, el Hijo descendió a la tierra para ser salvador de los perdidos. Para que la vida fuera evidente y manifiesta, el infinito asumió las limitaciones de lo finito. Para que lo invisible se hiciera visible, se revistió de carne y hueso. Consideramos que W. Lincoln, en sus breves conferencias sobre esta epístola, expresó de la manera más útil la idea aquí expuesta, al convertir el término manifestó en un resumen del versículo anterior. Desde el principio transmite la idea de emanar, Cristo viniendo del cielo a la tierra, de Dios a los hombres. Los 4 verbos allí mencionados nos muestran a Cristo acercándose cada vez más, con una manifestación cada vez más clara. Se puede oír a una persona a distancia, pero lo que hemos visto con nuestros ojos significa que esa persona ha entrado en el campo de nuestra visión. Lo que hemos contemplado o considerado atentamente significa que está cerca. Lo que nuestras manos han tocado, toda distancia se ha borrado. Es Cristo acercándose cada vez más con una intimidad creciente hasta que se manifiesta claramente. Si bien la referencia principal en la vida se manifestó alude a la encarnación divina, no debe limitarse a eso. La vida se manifestó no solo en forma corporal y a través de su ministerio misericordioso, sino sobre todo en su salvación. Como ya se ha mencionado, este título no se refiere tanto a lo que Cristo es esencialmente en sí mismo, sino a lo que es para su pueblo. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10, más allá de la que tenían originalmente en Adán antes de la caída. Cristo, en efecto, tenía vida en sí mismo. Juan 1:4, y por lo tanto estaba plenamente capacitado para actuar como mediador, interponiéndose entre Dios y aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, y así convertirse en fuente de nueva vida para ellos. Pero esto implicaba necesariamente su muerte en favor de ellos y en su lugar. Por lo tanto, justo después de anunciar que había venido para que tuvieran vida, añadió: yo doy mi vida por las ovejas, yo doy mi vida para volver a tomarla. Juan 10:15-17. Estas palabras en Juan 6 deben considerarse como una condensación de la declaración de nuestro Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Si no habéis comido la carne del Hijo del Hombre y bebido su sangre, no tenéis vida en vosotros mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, y yo en él. Juan 6:51, 53, 56. Estos versículos resaltan con mayor claridad la conexión entre el sacrificio vicario de Cristo y la comunicación de la vida. La expiación guarda una relación causal con la recepción de la vida de Cristo. Su carne crucificada es la fuente de la cual obtenemos la vida espiritual. Así pues, los versículos 1 y 2 dan a conocer cuán perfectamente cualificado está Cristo para otorgar vida
y por lo tanto equiparnos para la comunión. Versículo 3. Y lo hemos visto. El apóstol procede ahora a ampliar la afirmación anterior, pues en este contexto manifestado significaba hacerse visible. El lo hemos visto se reitera aquí, porque la presencia de Cristo entre los hombres en forma tangible fue el hecho más maravilloso de toda la historia. Como lo expresó S.E. Pierce, el acontecimiento más grandioso que jamás haya tenido lugar en el mundo. Sin embargo, como señaló aquel autor, no somos tan profundamente conscientes de esto como deberíamos. Los sufrimientos, la agonía y el sudor de sangre de Cristo, y el hecho de que soportara la maldición debida a nuestras transgresiones, parecen dejar una impresión más profunda de su amor en nuestras mentes que el hecho de que asumiera nuestra naturaleza. Sin embargo, en la encarnación se expresa más amor del que jamás podríamos concebir. De ella se gestó toda nuestra salvación. Él podía amarnos en el cielo con el mismo grado de amor con que nos amará por toda la eternidad, pero no podía ser hecho pecado y maldición por nosotros en el cielo. La encarnación de Cristo fue una prueba asombrosa de su amor. Hemos visto. Los sentidos del cuerpo tienen su lugar y valor, pues Dios nos los dio con el propósito, entre otras cosas, de impartir conocimiento a la mente. Son, por lo tanto, un medio de información y verificación. Los apóstoles habían contemplado a Cristo de una manera que los patriarcas y profetas no lo habían hecho, pues ellos solo lo habían visto en profecías y promesas, en símbolos y visiones. Si bien ocasionalmente se les había aparecido en forma humana, las teofanías no lo habían visto realmente encarnado, revestido de carne y hueso, morando entre ellos y conversando con ellos como lo hizo con los apóstoles. Así como señaló Calvino, hay un contraste implícito en este hemos visto. Aunque los santos del Antiguo Testamento participaban de la misma vida que nosotros, y aunque su fe se basaba en la segura promesa de Dios, no obstante, estaban encerrados bajo una esperanza aún por revelar, mientras que, en el caso de los apóstoles, esa esperanza se manifestó de forma corporal y visible. Lo hemos visto y damos testimonio. No se trataba de un relato de segunda mano, sino de algo que habían oído y visto personalmente. Cuando Judas apostató y se necesitó a otro para ocupar su lugar, se requería que fuera de entre estos hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros, es necesario que uno sea ordenado para ser testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1:21-22. Los apóstoles fueron testigos oculares y también oyentes, y por eso uno de ellos declaró: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino que hemos sido testigos oculares de su majestad. Segunda de Pedro 1:16. Es precisamente ese hecho el que deja sin excusa a todos aquellos que se niegan a recibir su testimonio, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada al principio por el Señor y nos fue confirmada por los que le oyeron? Hebreos 2:3. El cristianismo no teme a la luz, sino que acoge con beneplácito la investigación más profunda, pues los hechos históricos en los que se fundamenta no solo están atestiguados por los testigos más fiables y por muchas pruebas infalibles, Hechos 1:3, sino que además es capaz de brindar convicción racional y sólida persuasión de su verdad tanto al entendimiento como a la conciencia. Ciertamente muchos otros oyeron y vieron a Cristo durante su vida terrenal, pero no disfrutaron personalmente de la cercanía constante con Él que tuvieron los 12. No fueron llamados especialmente, sino capacitados sobrenaturalmente, recibiendo el poder de obrar señales y prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4. Así pues, poseían una dignidad y una posición singulares, pues en los cimientos de la Nueva Jerusalén
están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Por lo tanto, por su propia naturaleza, no podían tener sucesores. Y mostraros, mejor dicho, informaros, como se traduce la palabra griega en el versículo siguiente, la vida eterna que estaba con el Padre. Esto se introduce para proteger la gloria de aquel de quien se habla en el versículo anterior, diciéndonos que el verbo de vida provino del seno del Padre. Aunque Él se había manifestado recientemente, no fue entonces cuando comenzó a ser. Al contrario, siempre había estado con el Padre. De ahí el que estaba con, en lugar de que es, después de la ascensión. Así, esta declaración es paralela a en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, de Juan 1:1. La vida, entonces, es una persona divina, distinguible del Padre, pero en eterna comunión con Él. Una en la esencia indivisa de la deidad, pero con personalidad propia. Esa vida eterna que estaba con el Padre. Su duración evidencia su excelencia y suficiencia. A nuestro juicio, esta afirmación indica que desde el principio, en el versículo 1, no tiene el mismo significado que desde la eternidad. Si así fuera, no habría habido necesidad de decir que la vida era eterna. Esa vida eterna que estaba con el Padre. La preposición pros es muy significativa. Podría traducirse como hacia o a, y sugiere que la vida eterna estaba cara a cara con el Padre eterno, Levi Palmer. Como nos informa Cristo, hablando como sabiduría, entonces cuando Dios estableció los cimientos de la tierra, yo estaba con Él, como uno criado con Él, y era su deleite cada día, gozo siempre delante de Él. Proverbios 8:30. ¡Qué palabras tan maravillosas! ¿Cómo podemos comprender su significado y su fuerza? Él moraba con Él como su compañero y participaba con Él de la vida eterna. Cristo, como Hijo de Dios, posee esencialmente la vida en sus más elevados ejercicios y goces. De Él dice Juan en esta epístola, este es el verdadero Dios y la vida eterna. 5:20. A Él le corresponde impartirla a los pecadores. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo, que de 5:11. Está guardada en Él, en su persona mediadora, como en una fuente a la que los pecadores pueden acudir siempre y recibir de su plenitud. James Morgan. Y se nos manifestó. Esto no es en absoluto una repetición de la primera cláusula del versículo. Aquella era general, esta particular, como lo indica el calificativo a nosotros. La referencia es al privilegio especial del que gozaban los 12. Todos los ministros del Señor y en menor medida su pueblo son testigos de Él, pero no todos de la misma manera, ni para cumplir el mismo propósito para el cual fueron designados los apóstoles. Cristo oró para que, desde su ascensión hasta su regreso, toda la elección por gracia creyera por medio de su palabra. Juan 17:20. Se dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Efesios 2:20. En ello se cumplió especialmente su promesa. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. De modo que no podían sino dar una descripción precisa y divina de Cristo en cada detalle que transmitían acerca de Él. Los apóstoles estaban bajo la guía directa del Espíritu Santo. Después del día de Pentecostés, su comprensión de la verdad provenía directamente de Él. Fueron instruidos infaliblemente por Él. Por lo tanto, podemos confiar en su testimonio con absoluta seguridad de su integridad. Pero se necesita algo más que una firme convicción de la autenticidad y fiabilidad del relato apostólico, un conocimiento personal y una relación salvadora con Cristo. Al leer y releer los 3 primeros versículos de esta epístola, resulta impactante la vehemencia de Juan, su evidente anhelo de que sus lectores comprendieran verdaderamente a Cristo, y es igualmente claro, por lo que sigue, que temía que, a pesar de su claridad y urgencia, pudieran seguir sin conocerlo.
La manifestación de Cristo en la carne es una cosa, su manifestación al corazón, por medio de su Espíritu y su palabra, es otra. ¿Tiene usted, querido lector, una experiencia personal con Él? ¿Ha comprobado que es la palabra de vida mediante su obra eficaz en su propia alma? Nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. A menos que Él te enseñe, no podrás descubrir tu necesidad ni discernir la suficiencia de Cristo para satisfacerla. Pero si Él es tu instructor, sentirás y confesarás ambas cosas. Ora, pues, por su divina iluminación y una comprensión más profunda de Cristo. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.